Bueno, la idea de esta viñeta clínica, tal como lo dice el título, es la toma de decisiones de soporte respiratorio. ¿Ya? Vamos a presentar dos casos clínicos que son en relación, ambos estuvieron en ECMO, pero indicaciones bastante distintas de ECMO, la indicación clásica y indicaciones no tan habituales, pero que en esta pandemia nos hemos visto expuestos a este tipo de pacientes y que en el fondo les vamos a mostrar que esto puede ser exitoso también. Entonces, vamos a partir con el primer caso clínico. ¿Ya? Este es un hombre de 47 años que el único antecedente mórbido que tiene es obesidad, tiene un IMC de 39. Y este hombre tuvo una primera consulta el día 30 del 6 del año pasado, estamos hablando, por supuesto, por síntomas COVID, que ya había iniciado el día 28, ¿ya? Del mismo mes. En esa consulta se realizó una PCR COVID que salió positiva, por supuesto. Se le realizaron exámenes que la verdad no había nada mucho que destacar. Llegó sin apremio respiratorio y se le realizó un TAC de tórax que tenía escasos, la verdad, infiltrados. Por lo tanto, en esa consulta se decidió enviar a domicilio. El paciente estaba en buenas condiciones, con seguimiento, obviamente, por el equipo de COVID. Sin embargo, el día 6 del 6, es también ahí es del 7, perdón. 30 del 6, no, está bien, sí, 30 del 6 y 6 del 7, eh, la familia llama a ambulancia URCA, que es la ambulancia de clínica alemana, para rescate, ya porque el paciente hace 48 horas había iniciado disnea de reposo, ya al final de reposo. Llega la ambulancia, lo encuentra saturando 50%, se apoya con una máscara de alto flujo, 15 litros, y se traslada directamente al servicio de urgencia de clínica alemana. ¿Ya? Al ingreso al reanimador directo, ingresa con esta máscara de alto flujo 15 litros, saturando 89%, con una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, taquicárdico, normotenso, ¿ya? Pero sí con uso de musculatura accesoria en forma importante, principalmente abdominal. Inmediatamente se conecta a ventilación no invasiva y que destaca que mueve un volumen minuto hasta 30 litros, ya con FIO2 que requiere 100%. Así que en el mismo momento se decide intubación orotraqueal. Se intuba sin complicaciones. Dentro de los exámenes de laboratorio de ingreso, y aquí lo que quiero mostrarles es lo elocuente que es los exámenes que conversamos, ¿no es cierto?, el día de ayer, como con qué exámenes uno se quedaría, ¿no es cierto?, como para evaluar a estos pacientes. La PCR llegó bastante inflamado con una PCR en 18, ¿ya? Y una del LDH de 521, ¿ya? Que no tenía muy leve alteración de prueba hepática, así que esa LDH podríamos asumir que probablemente es pulmonar, ¿ya? Gases, donde tenía un pH de 7,45, una PO2 de 67 y una PCO2 de 39, con una PAFI de 75. ¿Ya? Se le realizó un angiotac a su ingreso. Como les conté, aquí les muestro a su izquierda, o el escáner que estoy señalando, es el que tuvo la primera consulta, el 30, donde ven que la verdad es que tiene algunos pequeños focos muy leves, ¿no es cierto?, tenues. Y el escáner de la derecha, es el escáner de ingreso al angiotac que se le realiza cuando llega en su segunda consulta. Como ven, es francamente colapso bilateral. Vamos a ver un video que espero corra esta vez, del angiotac de ingreso. Ya intubado, como ven, ahí está el tubo orotraqueal, y sí, desde los ápices vemos infiltrados denso, colapso, ya sobre todo hacia las zonas posteriores y basales, en realidad completo. Así que en esas condiciones se traslada a la UCI, ¿ya? Así que, ¿qué hicimos con él? Lo sedamos, por supuesto, ¿no es cierto? Sedación profunda con
fentanil midazolam, se inició bloqueo neuromuscular, ¿no es cierto?, con cisatracurio, y inmediatamente se coloca en posición prono. Se realiza una maniobra de reclutamiento alveolar en posición prono. Sin embargo, el control a la hora con gasometría muestra un pH de 7,42, una PCO2 de 42, la PO2 de 67, pero la saturación, la FiO2 sigue siendo 80%, ya con una PASPI de 84 y un gradiente alveolar arterial de 402. Así que en ese contexto, ya en el fondo realizamos, también incluso le dimos un poco un curso de furosemía, ya a pesar de que tenía un BNP bajo, en el fondo pensando en algún balance hídrico negativo, sin embargo, esto no tuvo efecto, en el fondo lo que realmente tenía era neumonía por COVID, así que se decidió al día siguiente, llegó el 6 en la noche, al día pasó, digamos, la noche bajo maniobra de reclutamiento, en prono, protectivo. Eso era lo bueno, que en prono se mantuvo la protección pulmonar y el día 7 finalmente, al ver que los gases claramente no mejoraban y seguía con una hipoxemia severa refractaria al manejo, el día 7 se decide conexión a ECMO, veno-venoso, fémoro-yugular. Se instaló una cánula yugular derecha de 23 French, que es bastante grande, y una cánula femoral derecha de 29 French. ¿Ya? Estas son de las cánulas más grandes que usamos, ¿ya? Porque el paciente es un paciente que medía aproximadamente casi 1,90, ¿ya? Y que pesaba cercano a 100 kilos. Así que, en el fondo, como ayer se refirió, ¿no es cierto?, el doctor Graf en su clase, para oxigenar necesitamos un buen flujo de sangre para poder proporcionar oxigenación a este paciente. Apenas se conecta, ¿no es cierto?, al ECMO veno-venoso, el flujo de sangre fue de 5 litros por minuto, las revoluciones fueron de 3.230 RPM y el sweep flow se programó en 5 litros. Y los primeros gases post-ECMO son un pH de 7,43, una PO2 de 362, ¿ya? Y una PCO2 de 44 con un bicarbonato en 28. Este paciente tuvo una excelente evolución. Estuvo en ECMO 7 días, del 7 del 7 hasta el 14 del 7. ¿Ya? Sí, la verdad es que sin mayores complicaciones, tuvo su ventilación protectora, reposo pulmonar, y acá podemos ver, solamente tenemos radiografías, digamos, en este periodo en que estuvo en ECMO. En la radiografía que ven del 6 del 7 es preconexión a ECMO, como ven los infiltrados bilaterales. Ahí ya estaba intubado con su catéter venoso central. Y el día 7 se conectó a ECMO, como les dije. Y el día 11, 4 días después de la conexión a ECMO, miren cómo se limpia la radiografía. Ahí está su cánula de ECMO, la vemos, ingresa por yugular derecha. Cómo se limpian los infiltrados rápidamente, ¿ya? Solo con el soporte extracorpóreo y el reposo pulmonar, por supuesto. El paciente finalmente, 4 días, esta radiografía fue el 11, el ECMO se retiró el día, lo voy a pasar acá, el día 14, y posteriormente, 5 días después, fue dado de alta, en buenas condiciones. Y el control ambulatorio, tuvo un control ambulatorio, por supuesto, con broncopulmonar, el día 31 del 7, si se ven fecha cercana al alta, y miren cómo es, no quise poner más videos porque ayer tuvimos como problemas en relación a los videos, así que, pero puse esta imagen que es bastante elocuente, si ustedes recuerdan en el fondo el primer escáner, a este escáner, el pulmón está prácticamente normal. ¿Algún comentario? Ya. Vamos, no sé si quieren hacer algunas preguntas en relación a este primer caso clínico. ¿Algún comentario? Tal vez mencionar si, ¿qué opinas tú de la alternativa si no hubiese sido el ECMO? ¿Cuál hubiese sido el manejo del paciente? La verdad es que en este paciente es la indicación clásica de ECMO. No hay otra alternativa. ¿Ya? O sea, si hubiera estado en un hospital, a lo mejor que no tengo el recurso, mi opción hubiera sido dejarlo en prono hasta lograr el rescate del paciente para soporte extracorpóreo.
¿ya? La oxigenación, la verdad es que no se sostenía a pesar de maniobras de reclutamiento, balance negativo, bloqueo neuromuscular. Así que la mejor opción ahí es mantenerlo en prono con ventilación protectora. Lo bueno es que la ineficiencia ventilatoria de este paciente no era tan importante, sino que lo más importante era la hipoxemia. Así que eso nos permitió que la ventilación pudiera ser protectora. Y en el fondo el único problema que teníamos era que requería bastante FIO2. Claro, pero aún con 80% de FIO2 había margen para seguir subiendo con la Exacto, FIO2 todavía ante tenía una un... emergencia, ¿no es cierto? Exacto. Y si no hubiese habido disponibilidad de ECMO, entonces la recomendación hubiese sido Mantener el prono. bloqueo neuromuscular, Sedación, prono, prono, bloqueo neuromuscular. el prono probablemente prolongado, Prolongado, ¿no es cierto? Evita la sobrecarga de fluido, exacto. porque sabemos de que aún así, y no habiendo ECMO, la mortalidad de este paciente tampoco es 100%, ¿no? Exacto. Perfecto. Y el segundo caso clínico, que es más interesante o distinto en realidad, porque nos ha tocado ver bastante de esto, o varios, no sé si bastantes, pero varios de estos pacientes en relación a lo que conversábamos ayer mismo, que la neumonía por COVID tiene una evolución larvada, ¿ya? Y por lo tanto, y vemos que muchos pacientes evolucionan hacia la organización y hacia la fibrosis pulmonar. Por lo tanto, nos ha tocado manejar este tipo de pacientes, ¿ya? Así que el segundo caso clínico es un hombre joven también de 52 años, que el único antecedente mórbido es que en realidad no es un antecedente mórbido, es una condición congénita, tenía un situs inversus total, ¿ya? Pero no tenía enfermedades de base. Y este hombre fue trasladado desde hospital fuera de Santiago, ya inició los síntomas el día 10 del 6 del año pasado, ya, y tuvo su primera consulta el 16, donde se le realizó la PCR que fue positiva de COVID. Posteriormente tiene dos consultas más. La primera fue el 18, donde se le realizó un escáner, ya donde mostraba neumonía COVID y ya había enfisema subcutáneo, que es este escáner que vemos acá, donde dice 18 del 6 a la derecha. Acá no alcanzaba, no pude, o sea, no puse los videos por el mismo tema de conexión, pero créanme que hacia zonas más superiores habían pequeñas burbujitas que nos mostraban enfisema subcutáneo, y bueno, y vemos el compromiso extenso, ¿no es cierto?, de vidrio esmerilado bilateral. Eh, a pesar de eso, me imagino que por contingencia y no fue hospitalizado ese mismo día, sin embargo, el día 20 ya sí se hospitaliza, ya se intenta apoyo con NAF, ya no se intuba inmediatamente, y finalmente se intuba el día 24 porque obviamente evoluciona con apremio respiratorio importante, ¿ya? Eh, Se intubó, se manejó en forma protectiva, sedación, bloqueo neuromuscular. La verdad es que tenemos pocos antecedentes en cómo evolucionó, porque estuvo un mes hospitalizado allá. Nosotros lo recibimos con un mes ya de evolución. Pero, sin embargo, como les cuento, se intubó el día 24 y evolucionó con enfisema subcutáneo, neumomediastino y neumotórax que requirió manejo con una pleurostomía, ¿ya? No tengo claro con qué, o sea, imagino, se decía en el informe que tenía, ¿no es cierto?, se manejó con ventilación protectora, pero llama la atención, ¿no es cierto?, que evolucionara con signos de Billy en el fondo, ¿ya? En relación a este mismo enfisema, neumomediastino y neumotórax, se deterioró obviamente la gasometría y se le realizó un angiotac que descartó que tuviera TEP y se decidió manejo con prono por 48 horas, con lo cual, al menos en cuanto a oxigenación, respondió. Este es el escáner del 19, no, CEPRONA, entonces, y evolución favorable. Posteriormente se controla con un escáner donde persistía obviamente sus infiltrados, al parecer había ganado un poco más de volumen, tenía derrame pleural bilateral y atelectasia pasiva. Finalmente se evoluciona ya hacia un paciente crítico crónico, se traqueostomiza
vivió también varias infecciones asociadas a atención de salud que fueron tratadas, y en realidad, y así se solicitó el traslado ya con, en el fondo, un paciente con un mes de evolución, ya con neumonía COVID grave, severa, ya que traqueostomizado, en fase de weaning, que era lo que a nosotros nos habían contado previo al traslado. Su última PAFI era 196 previo al traslado, pero describían ellos que, sin contarnos en el fondo con qué parámetros estaba programado en el ventilador, sí una mala mecánica ventilatoria con un driving bastante límite en 17. ¿Ya? Ingresa el día 29 del 7 a Clínica Alemana. Este, el escáner de la derecha es el último escáner que tiene previo al traslado, ¿ya? Que es cuando hizo, ¿no es cierto?, el enfisema, como lo ven ahí, enfisema subcutáneo importante, neumomediastino, ¿ya? Y además los infiltrados, colapsos en las zonas posteriores y vidrio esmerilado bilateral. Lo mismo. Cuando llegó entonces a Clínica Alemana, lo primero que fuimos a mirar, por supuesto, hemodinámicamente llegó bien, ¿ya? Venía con antibióticos en curso por una infección por un catéter. Y en cuanto a la parte respiratoria, la verdad es que estaba bastante límite. Lo tuvimos que programar en volumen control, lo sedamos, lo bloqueamos, volumen control BT de 350, a pesar de que ellos nos dijeron que venía en esta etapa de winning, nos dimos cuenta que la mecánica pulmonar era bastante mala. Así que optamos por retroceder, ¿no es cierto? Bloqueo neuromuscular, sedación, ventilación protectora, PIP 4, porque la verdad es que ni siquiera toleraba subir aún más, o sea, niveles mayores de PIP, principalmente por sobredistensión y presiones picos que llegaban sobre 35. Driving que con esta programación era justo límite 15, una PAFI que la verdad, como les conté, la PAFI, ayer conversamos bastante extendido en eso, no es marcador de, de- o no nos habla del estado ventilatorio completo del paciente, ya un IOX de 5.2 y lo más importante en este paciente, un BDBT de 72%. Y con esta programación, a pesar de frecuencias respiratorias que estaban cercanas a 30, 35, la hipercapnia era severa. La PCO2 osciló siempre entre 80 y 75. Este es el primer escáner que se realizó, que fue al día siguiente que ingresó el paciente a la clínica, y como ven, acá hay fibrosis pulmonar. Ya vemos desde apical hacia zonas basales, ¿no es cierto? Principalmente atelectasia, zonas fibróticas y de un derrame pleural, como ven ahí, hacia la izquierda. Entonces, como les conté, ¿qué hicimos en CAS? Balance negativo, como vimos que tenía este derrame pleural, llegó con edema evidente periférico, así que bomba de furosemía, ya balance hídrico importante negativo, sedación y bloqueo neuromuscular. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que realizamos, el paciente seguía hipercápnico severo, acidótico, ya con PCO2, como les conté, cercano a 80, con una ineficiencia ventilatoria que el BDBT llegó hasta un 80%. Imagínense, la ineficiencia pulmonar un 80%. ¿Ya? Y mecánica respiratoria que persistía al límite, o sea, driving pressure justo en 15. Así que en ese contexto, a los 2 días decidimos conectarlo a un ECMO, una monocánula Crescent, que es, para que identifique de qué se trata esta cánula, les puse acá una animación, donde la cánula ingresa por vía yugular, en este caso fue vía yugular izquierda, acuérdense que el paciente tiene un situs inverso, ¿ya? Pero digamos, el diagrama está hecho como para paciente que tiene corazón en posición normal. Entonces ingresa por vía yugular derecha, el drenaje es en dos zonas, tanto en la aurícula derecha como en la vena cava inferior, y el puerto de retorno es hacia la válvula tricúspide, como se ve ahí. Se instaló entonces esta cánula por vía yugular izquierda con 28 French, y la verdad es que obviamente el manejo se facilitó enormemente. ¿Por qué? Porque eso nos permitió más que oxigenación en este paciente, lo que necesitábamos era manejo del CO2.
ya poder en el fondo controlar el volumen minuto que necesitaba para tener una PCO2 normal. Y eso obviamente lo suplementó totalmente el ECMO, igual obviamente ayudó, por supuesto, en oxigenación. ¿Y qué nos permitió este ECMO? Poder rehabilitarlo. Tal como vieron en el caso clínico de ayer de otro paciente, en donde el ECMO permitió que el paciente estuviera despierto, que comiera, que caminara, que hiciera kinesioterapia, pero siempre con una ventilación protectora. ¿Ya? En el fondo, eso es lo que nos ayuda este tipo de ECMO. Estuvo con esta primera cánula desde el 30 del 7 hasta el 31 del 8, sin conflictos, la verdad. Fue un ECMO bastante tranquilo, sin alteraciones mayores de la población, no se cambió, de hecho, membrana, estuvo con la misma membrana todo este tiempo y logró su rehabilitación. El paciente despertó, estaba consciente, lúcido, orientado, ya comiendo, con su traqueostomía. Así que el problema sí que tuvimos es que tuvo varias infecciones también asociadas a atención de salud que se trataron, principalmente traqueobronquitis por pseudomonas, pero la peor infección y la que más nos complicó es que hizo una bacteriemia por un enterococo fecal. ¿Ya? Esta bacteriemia fue tratada, sin embargo, el paciente persistió con un estado inflamatorio que, a pesar de cultivos persistentes, no encontrábamos foco. ¿Ya? El único foco posible era esta cánula, ¿no es cierto?, de ECMO, que ya llevaba bastante tiempo, como se fijan, un mes con esta cánula. Así que en el fondo se decidió el día 31 retirar la cánula y ver qué pasaba. O sea, la opción era, ¿realmente iba a requerir nuevamente instalación de una nueva cánula o a lo mejor podríamos bancarnos, ¿no es cierto?, eh, un tiempo de sedación y ventilación protectora y posteriormente quizás pasada ya la sepsis pudiera, ¿no es cierto?, mejorar. Pero lamentablemente no fue así. Se retiró el ECMO, se sedó, se bloqueó, por supuesto, ventilación protectora. La verdad es que la compliance del paciente era muy, muy, muy disminuida. Persistía al retirar el soporte, nuevamente mecánica respiratoria límite. Ya, si bien el manejo del CO2 esta vez no fue tan difícil, pero sí con una ventilación muy exigida. Y el paciente en realidad se empezó a deteriorar hemodinámicamente, empezó a ganar volumen, ya mala percusión clínica. Si bien la parte inflamatoria mejoró, pero en el fondo el paciente se deterioró al estar sin el soporte extracorpóreo. Así que finalmente fue en realidad poco tiempo lo que estuvo sin ECMO, se retiró el 31 del 8 y el 2 se decidió reinstalar la cánula. Ya la misma cánula por vía yugular izquierda no, se demoró al menos 48 horas porque en el fondo como estábamos pensando que la cánula estaba infectada, tratamos de darle 48 horas de que estuviera libre, ¿no es cierto?, y con antibióticos, libre del foco. Se instala nuevamente la cánula, misma cánula sin complicaciones, y estuvo desde el 2 del 9 hasta el 24 del 9 con esta cánula, lo cual nuevamente nos permitió avanzar con el paciente en rehabilitación. Inmediatamente mejoró, o sea, apenas instalar el soporte, el paciente cambió y volvimos a esta etapa de rehabilitación full. ¿Y qué se hizo, digamos, durante todo este tiempo que estuvo en en esta segunda tanda de ECMO? Principalmente destacar el equipo multidisciplinario, que ustedes ya lo vieron ayer cuando presentó, ¿no es cierto?, nuestra enfermera Diana Vergara. El manejo de enfermería es fundamental, de los técnicos, de los médicos, kinesiólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisiatra, químicos, farmacéuticos, o sea, todo este equipo compone eh, o arma, por decirlo así, el conjunto perfecto para que esto salga adelante. O sea, si uno mira el escáner del paciente, uno pensaría, este paciente no tiene vuelta, ¿ya? Pero con harto esfuerzo, la verdad es que se puede. Y finalmente, gracias al esfuerzo de todo el personal, se logró decanular de la traqueostomía el día 13 de octubre y se fue de alta el día 5 de noviembre por requerimientos de oxígeno principalmente al ejercicio, 1 litro, pero al caminar, el hombre en reposo, sin requerimientos de oxígeno.
Por supuesto, yo les conté una historia bastante acotada de todo lo que ocurrió, porque fueron casi 3 meses o un poquito más de hospitalización, pero en el fondo me enfoqué en el soporte respiratorio. Y este es un escáner prealta del 27 de octubre, y quiero que lo vean, el gran cambio que tuvo. O sea, ¿qué es lo que nos ayuda este soporte extracorpóreo en el fondo, a lograr el reposo pulmonar, pero continuar con rehabilitación? Si se ven, obviamente hay secuelas, ¿ya? El paciente vivió un cuadro bastante severo, con bilis, ¿no es cierto?, sometido a bilis en forma importante, así que tiene secuelas, pero bastante mejor, ¿no es cierto?, a cómo ingresó a la clínica. Eso, muchas gracias. Bien. Doctora Valenzuela, pregunta. ¿Qué opinión le merece que el ECMO haya entrado con más de una semana de hipoxemia en este paciente? Bueno, eso es algo que discutimos ayer bastante. Y tal como dijo el doctor Graf, y yo estoy muy de acuerdo porque lo vivimos en realidad, es que este tipo de pacientes, lo conversamos, tienen una evolución muy larvada, muchos van hacia la organización, pero claramente el pulmón tiene una capacidad de regeneración que o impacta y que es posible, ¿ya? Por lo tanto, quizás esto de limitar por días el distrés respiratorio, quizás deberíamos replantearlo y ya no ser una de las condiciones que se exijan, ¿no es cierto?, para entrar en, sobre todo en pacientes jóvenes. ¿Qué toca la edad al decir que un paciente joven? Y hay centros donde el ingreso a ECMO está limitado por edades, es variado dependiendo de los centros, ¿no es cierto? Pero este hombre tiene 52 años y hay lugares que con esa edad tampoco hubiese sido Claro. considerado para ECMO ni en fase precoz ni con indicaciones clásicas. ¿Alguna reflexión con respecto a la edad? Bueno, sí, efectivamente, ahí ayer se mostró también, ¿no es cierto? Uno de los factores más importantes en relación a mortalidad es la edad en el ECMO, pero también es importante, yo creo, considerar qué patología estamos tratando, cuál es la edad fisiológica de los pacientes, ¿ya? Hay pacientes que tienen 60 años, pero que están en perfectas condiciones, que son deportistas, que se han mantenido toda la vida bien, y otros pacientes que obviamente tienen 60 años, pero son obesos, diabéticos, hipertensos, fumadores. Entonces es muy importante evaluar caso a caso, ¿ya? Como todo en la medicina clínica, caso a caso. Bien. Con respecto a este último paciente, el problema del CO2, ¿por qué hablamos de ECMO y no de ECOR? De hecho, bueno, este ECMO, si se fijan, el cuidado que hay que tener acá es que cuando se instaló este ECMO, es un ECMO igual de bajo flujo, ¿ya? Que la monocánula nos da un flujo entre 3, 4 litros, no más que eso, ¿ya? A diferencia de un ECMO de alto flujo, que es el que usamos habitualmente, que es el fémoro-yugular, ¿ya? Donde esta doble canulación tiene que ver en el fondo porque podemos usar cánulas de mucho mayor tamaño y así poder llegar a flujos mucho más altos, 5, 7 litros incluso, eh, de flujo de sangre. Por lo tanto, este podríamos decir que es un intermedio entre un ECOR y un ECMO, ¿ya? Y por eso fue que se optó en el fondo por esta cánula. Eh, Podría haber sido un ECOR, ¿ya? O sea, es una opción, pero pensando también en la rehabilitación del paciente, porque en el fondo vimos cuando llegó que este paciente tenía una fibrosis importante y pensamos va a requerir rehabilitación prolongada. Y instalar las opciones que tenemos de COL, ¿no es cierto?, es el Novalang, que principalmente la canulación es femoral, de arteria-vena. La rehabilitación se ve bastante mermada con esta canulación.
En cambio, la cánula Crescent es una instalación yugular y eso nos permite facilitar mucho la rehabilitación. Ese fue el pensamiento en el fondo. Eh, ¿Algún comentario respecto a el tiempo en que se diagnostica la bacteremia y el por Enterococcus fecalis y el momento en que finalmente se decide eh, cambiar el acceso de este soporte extracorpóreo, considerando de que en muchas ocasiones se pudiera pensar de que teniendo un germen en la sangre, una bacteria en la sangre con afinidad, ¿no es cierto?, por los dispositivos eh, intravasculares, ¿no es cierto?, pudiera ser relativamente urgente sacar el acceso o cambiarlo. Entonces, no sé si tienes algunas palabras de Sí. consideración a esto, tal vez orientada a la estabilidad clínica del paciente o qué piensas al respecto. Cuando, o sea, cuando uno piensa en cambiar una cánula es porque es el último recurso, ¿ya? Primero, obviamente el acceso lo pusimos por algo, ¿no es cierto? El paciente tenía una insuficiencia ventilatoria importante, que sin ese soporte no era posible continuar avanzando en su rehabilitación. Y por lo tanto, el hecho ya de cambiar una cánula también trae comorbilidades, ¿ya? O sea, no es gratis. Primero, porque la cánula tenía que ir por el mismo lugar, o sea, el cambio de cánula iba a ser en la misma zona donde ya se había instalado la previa. Así que la verdad es que se pensó mucho, ¿ya? Y pasaron al menos 2 semanas o 3 semanas de cultivos en forma repetida hasta convencernos en el fondo que era la cánula, que podía ser la cánula, porque como les digo, no está libre de complicaciones, ¿ya? De hecho, la instalación por algo de los ECMOs es en pabellón, ¿no es cierto?, bajo fluoroscopía, por un cardiocirujano, entonces obviamente no está exento de complicaciones.